Iba a deciros buenos días, pero estaba pensando, ¿no?, que en realidad esta es una hora rara porque en función del país pues podemos decir buenos días, buenas tardes, buenos mediodías, así que lo que esté bien para ti. Bienvenida, hola, muy buenas, María José, Irene, Rebeca. Bueno, ya voy viendo que os vais uniendo por ahí. Hola, Jacobo. Bueno, vamos a por este nuevo directo de la semana, donde se me ocurría compartiros un poquito sobre los niveles de conciencia y sobre la diferencia entre la palabra conciencia sin S y la palabra consciencia. Muy buenas a las personas que saludan desde Perú, hola desde Cartagena también, desde Francia. Bueno, tenemos ya un montón de gente desde Nueva York, no sé si estás en Nueva York o no, pero ahí justo ahora estaba viendo de nuevo el directo que hiciste con Sol Aguirre. Muchísimas gracias. Hola Carolina, querida, muy buenas verte por aquí, Eva, Lucy, bueno, mucha gente que se va uniendo. Os decía que se me ocurría el otro día compartir un poco sobre la diferencia entre la palabra conciencia y la palabra consciencia, que muchas veces las utilizamos de manera indistinta y que cuando hablamos de coaching y de desarrollo personal realmente son muy diferentes. Hola Claire, bienvenida. No sé si a alguien se le ocurre alguna diferencia, ¿vale? Y si queréis lo podéis comentar por ahí en el chat y vamos así compartiendo y co-creando, como decimos en coaching, entre todas las personas que estamos aquí. Veréis, voy a dejar fuera una acepción de la palabra conciencia que tiene mucho que ver con esto que sería como un concepto más ético o incluso religioso, ¿no? De si tenemos buena o mala conciencia con relación a algo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Este concepto le dejamos fuera, que no tiene tanto que ver con esto que sí quiero compartiros y que hace más referencia al ámbito del desarrollo personal. Veréis, hay un autor que es el fundador de la Escuela de Desarrollo Transpersonal, José María Doria, donde estoy ahora acabando mi segundo año de terapia transpersonal, que ponía una metáfora que me resultó interesante y se la cojo, ¿no? Y os la comparto aquí nombrándole a él, a Doria. Y él decía que si utilizamos la metáfora del iceberg, que en Crearte Coaching utilizamos tanto, ¿verdad?, en las formaciones tanto de coaching como de PNL, pues podríamos decir que podemos ser conscientes con ese, pues del tamaño del iceberg, de la parte que está fuera del agua, de lo que está dentro, del agua, del aire, de la temperatura, del cielo. Incluso podemos ser conscientes de la observadora que yo estoy siendo de ese iceberg. Y esto podríamos decir que es ser consciente con ese. Porque ser consciente con ese tiene que ver con el ir dándonos cuenta de cosas. De hecho, una de las competencias que desarrollamos los coaches en los programas de formación es el evocar consciencia en el cliente. Esto quiere decir que una de nuestras funciones como coaches es que el cliente se dé cuenta de cosas en el proceso de coaching que antes no sabía, o de las que no se había dado cuenta, o a las que no había ido llevando su atención. Por lo tanto, todo esto es el ser consciente, que tiene que ver con esto de tener un insight, un momento de estos que llamamos ajá, eureka, ¿no? Una de estas cosas de anda, fíjate, ahora me doy cuenta de que esto me pasa por bla, 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 bla. Esto es ser consciente. Ahora, ¿qué sería la conciencia sin ese? Pues la conciencia tiene que ver con todo. En esa metáfora del iceberg, la conciencia es lo que engloba absolutamente todo. Al iceberg, al mar, al cielo, a la temperatura, al observador que tú eres de todo eso. Por lo tanto, es lo que engloba absolutamente todo. De manera que sí, y utilizo este frasco que lo utilizaba ya en otro directo, que si este frasco pudiese ser todo lo que existe, la conciencia entera, podríamos decir que nosotros tenemos un determinado nivel de conciencia. Es decir, que de este todo, pues resulta que tu nivel de conciencia puede llegar hasta aquí, o hasta aquí, o hasta aquí. Eres consciente con ese de una parte de este todo.
¿Qué sucede? Que a medida que vamos evolucionando en la vida, vamos creciendo, y no digo creciendo en años, que a veces también, ahora sobre todo creciendo desde dentro, cada vez vamos siendo conscientes de más cosas, nos damos cuenta de más cosas, algunas que tienen que ver con nosotros, otras con los demás, con las relaciones, con el mundo, con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con miles de cosas, ¿no? Y a medida que te vas haciendo más consciente de todas esas cosas, tu nivel de conciencia va aumentando. Es como si pudieses comprender, conocer, entender mucho más. Si esto se va entendiendo, hola Joaquín, muy buenas también, verte por ahí, hola Nuria, si esto se va entendiendo me podéis poner por ahí que vamos bien, si va surgiendo alguna duda también la podéis ir compartiendo por supuesto en ese chat y voy a tratar de estar pendiente. ¿Qué sucede? Pues que hay una serie de autores, muchos filósofos, que podríamos llamar filósofos de la conciencia. Entre ellos, uno de los más famosos es Ken Wilber. Y de hecho, gracias María José y Claire por decir que vamos bien. Hay un libro que os comparto por aquí, sé que probablemente se vea al revés, ¿vale? Pero yo os digo cómo se titula, El espectro de la conciencia de Ken Wilber, donde Ken Wilber, que es uno de los filósofos modernos más importantes en estos temas, traza un mapa, de hecho lo hace por colores para hacérnoslo más fácil, y va trazando un mapa de esos niveles de conciencia. Hay otros muchos autores, de hecho ahora en un momento me referiré a Sankin, que también tiene un libro muy bonito que se titula La vida apasionada. Luego cuando os comparta el vídeo, las referencias bibliográficas os las anoto, ¿vale? Y así no tenéis que estar ahora anotando a lo loco. Y nos va hablando de que a medida, como os decía, que vamos creciendo desde dentro, creciendo internamente, vamos elevando a poco que nos propongamos, ¿no? Y que vayamos aprendiendo de los desafíos de la vida y de nosotras y nosotros mismos, vamos elevando nuestro nivel de conciencia. ¿Y para qué es bueno elevar el nivel de conciencia, ¿no? Si podemos hablar en términos de bueno y malo, pues porque cuanto más te conozcas y más entiendas, vamos a decir que vas a poder ser más libre, porque de alguna manera te vas a ir deshaciendo, rompiendo un poco esos automatismos, esos patrones que fuimos aprendiendo desde la infancia y que nos atan y muchas veces nos dejan en esos niveles de conciencia como más bajitos, ¿no? Si parafraseo de una manera muy global, ¿vale? A Ken Wilber podríamos decir que hay un nivel de conciencia prepersonal, antes de lo personal, un nivel de conciencia personal y uno transpersonal. Luego, dentro de estas tres agrupaciones o bloques, él va haciendo una serie de distinciones. Cada uno de estos tres grandes bloques tiene como otros niveles, ¿no? Pero por hacernoslo fácil de momento, vamos a decir que ese nivel prepersonal, que va antes de lo personal, y lo personal haría referencia a nuestra personalidad, ¿vale? A esa identidad personal, que también es nuestra identidad egoica, entendiendo egoico no como algo negativo, sino como el sentido de quién soy, mi ego, de alguna manera, ¿no? Esa personalidad que me permite moverme por el mundo, relacionarme con las cosas, ganar dinero, pagar mis facturas, ir creciendo en mi trabajo, etc. Pues hay un nivel que es el prepersonal. Y el nivel prepersonal pues equivaldría a un nivel de conciencia en el cual la responsabilidad la colocamos fuera de nosotros mismos. Y son esos comentarios que escuchamos muchas veces y que incluso probablemente tú y yo de vez en cuando también hacemos, ¿no? Donde nos victimizamos, donde culpabilizamos a otras personas o a la sociedad o al gobierno, el que sea, que da igual, ¿no? A estos efectos de lo que se debería o no se debería hacer, lo que yo debería tener o no, lo que merezco o no merezco, ¿no? Y de algún modo es como que colocas la responsabilidad completamente fuera de ti. En este nivel de conciencia prepersonal viven muchas personas en este planeta. De hecho, Ken Wilber nos dice que probablemente el 40% de la población mundial está aún en el nivel de conciencia prepersonal, en ese que pretendo que sean los demás los que me saquen las castañas del fuego, ¿no? Es como que yo me quedo sentado quejándome, victimizándome, culpabilizándome y esperando a que otros, el sistema, lo que sea, pues se ocupe de mí y, como te decía, me saque a mí las castañas del fuego. Y podemos ir anotando esos momentos, que de hecho seguramente alguno hay, en el que de vez en cuando, pues quizá con algunas personas o en algún tipo de situaciones, nos colocamos en ese nivel de conciencia prepersonal. Luego llega el siguiente, que es el personal, que es fruto
de una maduración donde uno ya se empieza a hacer cargo de su propia vida. Y entonces empezamos este proceso de individualización, donde yo soy yo, separada de los demás, y ahí aparecen algunos otros valores, ¿no? Como la consecución de metas y resultados, la competitividad, la ambición, la mejora continua. Ojo, que hay cosas de estas que son muy interesantes y que nos ayudan a todos los seres humanos a crecer, a evolucionar, a tomar las riendas de nuestra vida y a hacernos cargo. Pues bien, aquí probablemente, según Ken Wilber, está más o menos el 50% de la humanidad. Por lo tanto, solo nos queda un 10, compañeras y compañeros. Y en ese 10 está ese nivel al que vamos a llamar transpersonal. ¿Y qué es lo transpersonal? Pues lo transpersonal es lo que está más allá de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de nuestro ego. Vamos a decir que nuestra identidad pequeña, como a mí me gusta llamarla, porque muchas veces los alumnos me preguntan, ¿no? Los clientes, ¿y qué es la identidad como concepto? Y claro, yo devuelvo, ¿a qué identidad te refieres? ¿A la identidad pequeña o a la identidad grande? ¿Y a qué me refiero con esto, no? La identidad pequeña es ese constructo que yo me voy creando a lo largo de mi vida de quién soy en base a mis pensamientos, mis acciones, mis emociones, mis logros, mis resultados, y todo eso en la medida en que yo me identifico con ello y yo creo que soy lo que pienso, creo que soy lo que hago, creo que soy mi profesión, creo que soy el rol que ocupo en un determinado sistema, ya sea el familiar, ya sea el profesional, de alguna manera me limita, porque ya estoy quedándome atascada o atascado en es que yo soy de esta manera, soy así y esto es lo que puedo o no puedo hacer. Partiendo de que tú no eres lo que piensas, ni eres lo que sientes, ni eres lo que haces, ni eres los resultados que consigues, sino que realmente eres la presencia que se puede dar cuenta de todo esto, ¿no? Tú eres quien se da cuenta de lo que piensas. Si tú fueses tus pensamientos, no podrías en un determinado momento decir, oye, fíjate, ¿no? Ahora estoy pensando esto. O si tú estuvieses identificada totalmente con lo que sientes en un momento dado, no podrías hacerte cargo de eso que sientes, ya sean emociones o sensaciones. Teniendo esto en cuenta, tú eres algo mucho más grande y es esa identidad grande o mayor a la que yo me refiero y que nos lleva al concepto de transpersonal, que tiene que ver con esa presencia que atestigua todo lo que va ocurriendo dentro de ti y que es algo relacional, porque tiene que ver con cómo te relacionas con tus contenidos internos, pensamientos, emociones, sensaciones, también con cómo te relacionas con los demás y con lo de fuera, con lo que consigues, con lo que no consigues, etc. Y hay como mucho un 10% de la población, de la humanidad, que está transitando entre esos diferentes niveles que están agrupados en esa parte que llamamos el nivel de conciencia transpersonal, donde puedes separar lo que haces, lo que piensas, lo que sientes, etc., de quién realmente eres. El testigo, la conciencia sin ese que se observa a sí misma y que gracias a eso puede aprender de sí misma y puede ir creciendo. Muy buenos días, Esther. Teniendo esto presente, si os va surgiendo alguna pregunta, alguna duda, me la anotáis por ahí, ¿vale? Hay un modelo que a mí me parece muy interesante y muy bonito, también por lo sencillo que es, ¿no? Y es el de San Kim. Y en el modelo de San Kim lo que hace es, de algún modo, comparar las etapas de evolución de la conciencia con las edades del ser humano a medida que va creciendo. Ojo, esto no quiere decir que si hablamos del nivel de conciencia del niño, que ahora te le cuento, esto quiera decir que solo los niños están en ese nivel de conciencia. De hecho, ahora te lo explico y probablemente te des cuenta de que hay personas con 40, 50, 60, 70 años que siguen en el nivel de conciencia del niño. No hace falta que nos escribas quién. Si eres tú y quieres, nos lo puedes escribir. Es broma, ¿vale? Pero también se vale. Bueno, ¿cuáles serían? Mirad, San Kim habla de los niveles de conciencia del niño, del rebelde, del adulto, del fuera de la ley y del amante.
Por lo tanto, establece 5 niveles de conciencia que de alguna manera tienen que ver con esto de lo prepersonal, lo personal y lo transpersonal. Podríamos como hacer una equivalencia entre estos grandes bloques de los que nos habla Ken Wilber, que luego él desglosa en un mapa mucho más detallado, y los 5 niveles de conciencia de Sankin. Sankin nos habla de que estamos en el nivel de conciencia del niño cuando estamos en un sí a todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues el niño, ¿qué es lo que necesita? Cuando somos niños, cuando venimos a este mundo, ¿cuál es nuestra principal necesidad? Y no hablo de una fisiológica, que obviamente pues comer, beber, respirar. No sé si a alguien se le ocurre. ¿Cuál es la necesidad del niño, de la niña? ¿Qué creéis? Voy a beber un poco y si a alguien se le ocurre algo nos lo pone por ahí. Como seres humanos, lo que todos necesitamos cuando llegamos al mundo es pertenecer. Y de hecho, a costa de esta necesidad de pertenecer, afecto tiene que ver con esta pertenencia, con este sentirme parte, como dice María José, de la tribu, de la familia, ¿no? Cuando me quieren, cuando me cuidan, cuando se ocupan de mí, pertenezco a esa tribu, a ese clan, a ese sistema y por lo tanto puedo sobrevivir. Desde ese lugar, claro, por la necesidad que todos los seres humanos tenemos de pertenecer, lo que sucede es que muchas veces sacrificamos nuestra propia libertad y nuestra propia autonomía personal, de alguna manera. Claro, cuando somos niños esto está muy bien porque es necesario, ¿no? Si una criatura nace y la dejan tirada por ahí, obviamente morimos. Pero esto hace que lo sigamos arrastrando cuando vayamos creciendo de adultos y que de alguna manera sigamos anclados a esa necesidad de pertenencia. Esto hace que muchas veces nos cueste mucho dar nuestra opinión real cuando es contraria a la de nuestro entorno, que nos cueste mucho decir que no en un momento dado, que nos cueste mucho hacer una petición, que sintamos que al otro de alguna manera le va a hacer pupa. ¿Por qué? Porque creemos que estamos poniendo en riesgo de manera inconsciente esa necesidad de pertenencia. Por lo tanto, cuando estamos en el nivel de conciencia del niño, y pregúntate si hay en algún momento de tu vida situaciones o con respecto a algún tipo de personas que sientes que sigues ahí, estamos en un sí a todo. De modo que nuestros valores, nuestras creencias, todo eso que ha ido conformando de algún modo nuestra personalidad, realmente no es nuestro, sino que es lo que hemos heredado de esa tribu, de ese sistema familiar de origen, que nos lo hemos creído a fuego y que con tal de no salirnos de esa norma, de esas creencias o de lo que es correcto o incorrecto en nuestro sistema de origen, seguimos viviendo una vida que en verdad no hemos elegido y que no es la nuestra, sino que es la que parece que creímos que los demás querían para nosotros. ¿Tiene sentido? Vale. Vamos evolucionando, al menos deseablemente, y llegamos al nivel de conciencia del rebelde. ¿Y qué hace falta para pasar del niño al rebelde? Pues hace falta autoafirmarse. Y esta autoafirmación tiene que ver con ese proceso de individualización de alguna manera que nos lleva a estar en un no a todo. De modo que si en la etapa de conciencia del niño estamos en un sí a todo lo de fuera para pertenecer y que nos quieran, como decíais por ahí, en el rebelde para entenderme, reconocerme, autoafirmarme y verme como una persona separada de mis papás, mis profesores, del sistema familiar de origen, ¿qué hago? Estoy en un no a todo. Y hubo un gran filósofo que fue Nietzsche, del que seguro que has escuchado hablar, que dijo que los grandes negadores se convertirían en los grandes afirmadores, porque solo hasta que aprendo a decir no a lo de fuera puedo empezar a decirme sí a mí misma o a mí mismo. Puedo empezar a reconocerme dentro. Por lo tanto, estamos en el rebelde cuando, ojo, no cuando nos conocemos bien, sino cuando en este proceso de empezar a conocernos empezamos a decir no a los demás. Tiene mucho que ver con la etapa de la adolescencia. Si es una adolescencia sana, implica ese no a los demás para decirme sí a mí. Y en ese proceso me voy conociendo. Si seguimos evolucionando adecuadamente, no solo cumpliendo años, sino empezando a entendernos, conocernos y probarnos, vamos a llegar al nivel de conciencia del adulto. Y el nivel de conciencia del adulto es este en el que empezamos a
adecuarnos a la sociedad y a construir una vida, vamos a decir, con cierto sentido, ¿vale? Una vida en la cual podamos sentirnos útiles, tengamos un trabajo en el cual aportamos algo, empecemos a vivir en pareja, tengamos o no hijos, sobrinos, alumnos, perro, gato, lo que sea, ¿no? Pero que de algún modo empiezas con todo eso que has ido cosechando en la infancia, en la adolescencia, a ser útil para la sociedad. Y es lo que muchas veces hablamos del concepto de educastración, ¿no? Nos educaron para adecuarnos a lo que a priori la sociedad espera de nosotros, ser buenos o buenas trabajadoras, madres, padres, esposos, esposas, amigos, profesionales, ¿no? Ahora, llega un momento que muchas veces se equipara con esto de la crisis de los 40, que puede ser a los 40, a los 30, a los 50, o no darse nunca la crisis, o taparla o reprimirla para no verla, y que tiene que ver con esa pregunta que probablemente algunas de las personas que estáis por aquí os hacéis alguna vez de ¿y esto es todo? He hecho todo lo que se suponía que tenía que hacer, ¿no? Pues unos estudios, me compré o alquilé una casa, conseguí un trabajo, soy una persona de provecho, un buen vecino, vecina, ciudadano, y sin embargo hay algo que siento que sigue vacío o que no va del todo bien o que no me llena, ¿no? Y empieza a generarse como una sensación, pues no sé si tú la vives como de incoherencia o de frustración o de confusión o de vacío, cada uno la vivimos como buenamente podemos, que muchas veces nos impulsa, y estas son las personas que soléis llegar a crearte coaching o a un coach o a una terapia, ¿no? Para decir, oye, ¿y qué más hay? Porque yo se supone que he hecho todo lo que había que hacer y sin embargo no me acabo de sentir feliz. Y desde este lugar empezamos a pasar a ese otro nivel de conciencia, que por esto se llama el fuera de la ley. Y que a veces se confunde un poquito con el rebelde, porque el fuera de la ley también dice no. Ahora, el fuera de la ley no dice no a todo, sino que después de un proceso real de autoconocimiento, de desarrollo personal, de mirar dentro, de mirarse en el espejo, ¿no? Y de entender qué es lo que le está sucediendo, empieza a distinguir qué es decirse sí a sí misma realmente o a sí mismo, y para eso a qué necesita decir no. Ahora, no lo hace ni desde la rabia, ni el resentimiento, ni el reproche, sino que lo hace de verdad desde el propósito, desde la intención, desde la búsqueda de sentido. Y cuando empezamos a entrar en ese nivel de conciencia hay cosas extraordinarias porque empezamos a sentirnos más coherentes, más auténticas, ¿no? Con eso que estamos buscando, con eso que queremos. Ahora, también hay algunas cosas que nos pesan un poquito, porque muchas veces empezamos como a darnos cuenta de que no tengo tanto que ver con las personas que me rodean, con que igual resulta que hay personas que siento o experimento que me critican o que me ponen pegas, con que los grupos a los que he pertenecido toda la vida, de pronto uno dice, ya no sé, ¿no? Si en este grupo realmente tengo que ver, no tengo que ver, y empiezan a aparecer otras personas en nuestra vida que conectan con esta idea del propósito, del sentido, etc. Y claro, ahí necesitamos reforzar mucho nuestra autoestima, nuestra autoconfianza, nuestra autocompasión y reforzar esa idea de propósito y ese vínculo con quién realmente soy y qué es lo que quiero lograr en esta vida. Y esa sensación de utilidad cambia, porque ya no es la utilidad de solo ganar dinero, que está muy bien y ojalá todos los que estamos aquí ganemos mucho, porque el dinero es un medio para obtener muchos fines y el fin depende del nivel de conciencia en el que estemos en cada momento. Y cuando empezamos a transitar ese nivel del fuera de la ley, realmente es cuando empezamos a conocernos. Cuando no cumplimos con las cosas porque hay que cumplir o porque la norma lo dice, sino de verdad nos dejamos guiar por nuestros valores y por nuestra coherencia interna. Y desde ese lugar hago las cosas no porque me dicen que hay que hacerlas, sino porque de verdad las quiero hacer. Es como el que recicla, entre comillas, para que no le pongan una multa, o el que recicla porque tiene una
una conciencia ambiental real, ¿no? O el que respeta las normas de tráfico cuando va al volante para que no le pongan una multa de tráfico, o el que las respeta porque realmente cree en la importancia desde el respeto, etc., de ser cuidadoso con su propia vida y con la vida de las otras personas que circulan por la carretera. Por lo tanto, no tiene tanto que ver con el qué, sino que tiene más que ver con el desde dónde y con el cómo. Y cuando ya transitamos ahí, que esté fuera de la ley, tiene que ver con ese bloque al que Ken Wilber llamaba transpersonal, podríamos seguir evolucionando hasta el nivel que Sankin llama el amante. Y el amante tiene que ver con un nivel de conciencia en el que todas las cosas las hacemos desde el amor a todo y ya no nos sentimos como seres individuales, sino que nos sentimos como ese entramado, como esa parte del todo. Y desde ahí siempre me gusta, ¿no?, hablar como de la metáfora de que al final todos los seres humanos es como si estuviésemos entretejiendo una misma manta, en la cual cada uno somos como una bolita, un hilito, una lana de esa manta, pero que todos juntos hacemos la manta al completo. Y que si uno mueve un trocito de la manta, eso de alguna manera va a tener un eco o se va a expandir, ¿no?, hacia toda la manta. Y teniendo esto presente, compañeras y compañeros, pues claro, yo me preguntaría, ¿no?, ¿hay un lugar en el que uno está y ya está? O sea, ¿uno está necesariamente en el adolescente rebelde, en el fuera de la ley, o en el adulto, o en el niño? Pues la respuesta es no. Esto no es algo estático, no es que mi nivel de conciencia es este y ya está, no hay más, sino que vamos como transitando. Ahora hay un mayor peso específico en uno de estos niveles y hay cosas como que necesitamos aprender a ir soltando, ¿no?, como esta necesidad de afecto, de seguridad externa y empezar a encontrarla dentro para permitirnos dar un no, para permitirnos encontrar nuestro propio camino. Hazte a la idea de que muchas veces cuando das un no fuera es porque das un sí dentro. Y yo te invitaría a preguntarte, ¿no?, cada vez que te hagan una petición o quieras a alguien decirle no o decirle sí, pregúntate, ¿desde dónde lo hago? Y con este sí afuera, ¿estoy diciéndome a mí no? Con este no afuera, ¿estoy diciéndome a mí sí? Y desde ese lugar podemos ir tomando decisiones más sabias y más conscientes, que nos van a ir haciendo subir en este nivel de conciencia para que cada vez seamos más capaces de ver un poquito más del todo, un poco más de esa globalidad. Por lo tanto, quizá puedas empezar a identificar en cuál de estos niveles pasas más tiempo y luego puedas ir dándote cuenta en tu día a día de si hay personas, hay situaciones que observas que despiertan algún retroceso hacia atrás o algún avance. Muchas veces cuando nos rodeamos de personas que están en niveles de conciencia más elevados o pertenecemos a grupos, por ejemplo, grupos de meditación, de desarrollo personal. Esto es algo que ocurre mucho en Crearte, en los grupos que se forman de alumnos, ¿no?, en coaching, en inteligencia emocional, que de alguna manera nos vamos contagiando de esa energía del grupo interesada en conocerse más, en ir elevando ese nivel de conciencia y desde ahí esa energía nos impregna más. Y sin embargo va a haber otras situaciones o otras personas en tu vida que, ojo, esto no quiere decir que tengas que salirte de esas situaciones o dejar de conectar con esas personas, sino ser consciente de qué es lo que te sucede a ti cuando estás ahí, de en qué medida tu nivel de conciencia va como bajando en esa escalerita y si te vuelves más reactiva o reactivo en lugar de más proactiva o proactivo. Y voy a dar un poquito de espacio, que ya estamos acabando esta media horita del directo, por si alguna persona queréis hacer alguna preguntita, queréis compartir dónde sentís que estáis más en este momento de vuestra vida, en cuál de estos niveles, recuerdo, el niño, el rebelde, el adulto, el fuera de la ley y el amante, en la metodología o en el mapa que trazó Sankin. Luego os pongo, como os comentaba, alguna bibliografía para que podáis seguir indagando. Y una cosa muy interesante para quienes os empecéis a interesar más por todo esto y queráis descubrir más, es que nuestra especialización en inteligencia emocional, en Crearte Coaching, que se subtitula
el despertar de la conciencia tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con ir tomando conciencia de esos niveles de conciencia, de dónde estoy yo, de cómo poder seguir creciendo, evolucionando, y para ello que necesito ir soltando o dejando atrás, de qué desapegarme y qué necesito ir incorporando en mi día a día, en mi vida. Y compañeras, compañeros, si hay por aquí alguna preguntita, por aquí nos dice estoy ahora en el fuera de la ley, pues mucho ánimo, compañera, mucho ánimo, y a por ello, porque como compartía, ¿no? Estar ahí hay veces que a uno le hace sentir un poquito como cierta soledad, ¿no? Como si fuese la oveja negra de la familia. Ahora, esto tiene que ver con ese darte un sí a ti misma y con ese ir creciendo desde quien realmente eres e ir descubriendo. Claire nos dice que siempre vamos cambiando según nuestras respuestas adaptativas a cada situación. Hay una parte adaptativa, Claire, que muchas veces es un automatismo, y cuando tomamos conciencia de esos automatismos también podemos elegir libre y conscientemente otro tipo de respuesta. Por lo tanto, ahí pues que vayamos descubriendo, ¿no? Y que vayamos viendo si realmente esta respuesta adaptativa es la que me permite crecer, o puedo parar un poco, puedo respirar, puedo llevar atención a mis propias necesidades y elegir la respuesta que sea en un momento dado más consciente, más sabia y más saludable para mí. Pues vamos a ir creciendo y evolucionando todos, compañeras, compañeros, y cualquier cosita ya sabéis que también podéis preguntármela directamente a través de Instagram, o podéis escribirme en Crearte Coaching a mi mail directo, beatriz@creartecoaching.com, y un placer y encantada de seguir compartiendo con vosotros. Muchas gracias a vosotros, gracias Joaquín, gracias Claire, María José, pues vamos avanzando. Venga, un abrazo grande y muy buen resto de lunes y buena semana. Vamos a por ella.